El PSG tardó 80 minutos en quitarse el óxido y remontó 2 veces para ganar la Supercopa Europea. El jugador del momento que no quiere jugar más con su club, aunque le quedan 3 años de contrato. El negocio tras el fichaje de Heung-min Son por el LAFC y los cambios que pueden venir pronto para el Bayern. Quédense, se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Un cortita y al pie muy futbolero, súper futbolero hoy. Gracias a los que se siguen conectando a este contenido, a ustedes que se han suscrito al canal, muchas gracias. Va creciendo este canal de YouTube. A los que no lo han hecho y se acaban de encontrar este contenido, alguien se los compartió, bienvenidos. Suscríbanse, activen las notificaciones, porque todos los días tenemos cortita y al pie, mucho fútbol, básquet, béisbol y el tema que en general merezca algo de el tiempo de ustedes y el mío, y por eso me encanta recibir también sus mensajes. Estamos en audio, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube Music por ahora. Hay un tema sobre el que me encantaría en especial recibir sus mensajes y su opinión. Muchas veces hago clips pequeños de los temas que toco aquí en Cortita y al Pie, los pongo en Instagram y ahí es donde hay sobre todo mucha interacción, pero me gustaría leer sus mensajes aquí en el canal de YouTube. También lo pueden hacer a través de Spotify, también permite esa plataforma los mensajes. Sobre el tema de qué pasa cuando un jugador decide que ya no va a jugar más en un club, se pone básicamente en rebeldía, aún teniendo contrato, y se planta. ¿Qué debe hacer el club? ¿Quién tiene la razón en estos casos? Y yo supongo que se puede tomar caso por caso, pero ¿quién tiene la razón cuando un jugador dice no quiero estar más aquí, nadie me puede obligar, pero a la vez tiene un contrato y el club lo quiere hacer válido? Lo voy a tocar un poquito más adelante ese tema, pero tengo que empezar con el partido que marca el arranque de la temporada europea, de la temporada de torneos continentales y en general va dando paso también al inicio de las ligas más importantes. Es la Supercopa de UEFA. Ya la próxima semana tenemos arranque, por ejemplo, de la Liga Inglesa, de la Liga Española, pero acá se enfrentaron el campeón de la Champions, el Paris Saint-Germain, y el Tottenham, campeón de la Europa League. En una situación particular, que nunca antes había pasado, porque llega el PSG con una semana de entrenamiento nada más a este partido. Y digo nunca antes había pasado porque había pasado que se jugara una Supercopa después, por ejemplo, de un Mundial, donde a lo mejor en los dos equipos o en uno de los dos había algunos jugadores que jugaron todo el torneo, pero acá estamos hablando de un club que enteramente estuvo compitiendo y después se tomó un mes de vacaciones y apenas regresa a los entrenamientos. Esa era la desventaja que tenía el favorito, el Paris Saint-Germain, y del otro lado enfrentaba a un Tottenham mucho más fresco, que ya ponía algunos de sus refuerzos en cancha. El caso de Mohamed Kudus, uno de los más interesantes. Joao Palhinha, que viene en préstamo del Bayern Múnich. Mathys Tel entró después en el partido y no le fue bien. Al final terminó siendo decisivo, pero para perjudicar a su equipo. Pero el Paris Saint-Germain no fue ni la sombra del Paris Saint-Germain que vimos en la Champions y en la mayor parte del Mundial de Clubes, porque terminó perdiendo aquella final con el Chelsea, pero en general tuvo muy buenas actuaciones el equipo de Luis Enrique. Y digo, no fue ni la sombra del equipo de Champions y otra vez de la fase final de Champions, porque no le había ido tan bien en la fase regular. Pero sobre esa recta final de la temporada europea, el Paris Saint-Germain deslumbró por su estilo de fútbol, por su intensidad, por el compromiso para presionar. Y claro, esa era probablemente una de las cosas que iba a extrañar el Paris Saint-Germain con tan poco tiempo de entrenamiento y habiendo tenido las vacaciones tan cerca. Así que en intensidad le superó el Tottenham, que tenía un plan claro y fue, entre otras cosas, llenar de centros el área del Paris Saint-Germain. Le ganó, o le empezó a ganar con 2 pelotas paradas. En una marcó el gol Palhinha y después llegó un cabezazo del Cuti Romero, que no se fue al Atlético, que termina siendo el capitán del Tottenham, que parecía pudo haber detenido el nuevo portero del Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier. Y así como pasa con estos tiempos modernos de fútbol, en las redes sociales todo el mundo estaba acusando al PSG de haber tomado una mala decisión con, no sé, 50, 60 minutos de fútbol, menos que eso. Y bueno, Chevalier sí se equivocó, cometió un error, pero en líneas generales tuvo un partido bastante aceptable. Luego, el partido llega al final, a los 10 minutos finales, el PSG hace sus cambios, entra Fabián Ruiz, que no había arrancado el partido, entra también Gonzalo Ramos y lo acorrala a un Tottenham al que le faltó gasolina para cerrar ese partido. Lo empata, el gol del empate es una lindísima jugada entre Achraf Hakimi, Dembélé, que después pone un centro magnífico, y Gonzalo Ramos, que marca de cabeza. Y luego vinieron los penales y Vitinha
empieza fallando, así que le tocó remontar no solo en partido al PSG, sino también hacerlo en la tanda de penales. Después vinieron los fallos de Van de Ven, el central, y se lo tapa Chevalier, un penal mal tirado en líneas generales, y después Matistel, que engaña al portero del PSG, pero lo tira muy ancho ese penal. Así, el PSG se lleva el título, primer equipo francés que conquista la Supercopa y sigue sumando títulos. Este equipo de Luis Enrique, que había conquistado el triplete y que todavía tiene posibilidades de sumar algunos títulos más porque vendrá la Supercopa francesa y también tiene la Copa Intercontinental. No se vio como el PSG dominante del final de la temporada pasada, pero es apenas el inicio de la campaña. Y ya a este PSG no se le va a pedir ser campeón de liga. Se le pide todos los años, se le va a pedir repetir el título de Champions y eso siempre es muy difícil. En los últimos años, me parece que fue el Milan el último en ser campeón consecutivamente de la Champions y ya hace más de 20 años. A mí me gustó la reacción, me gustó el carácter del Paris Saint-Germain. Y al Tottenham le faltó eso que a veces le sobra a los equipos grandes. En días pasados les contaba de la llegada de Heung-min Son al fútbol de los Estados Unidos, en la Major League Soccer, el impacto que podía crear el hecho de que varios equipos en la MLS, especialmente 3 o 4 muy ambiciosos, estaban siempre en búsqueda de esa siguiente figura. Inter Miami acaparó los reflectores trayendo a Messi, a Suárez, a Busquets, en las condiciones en las que estuvieran todos ellos, y a De Paul, un campeón del mundo todavía muy vigente, porque viene quizá de su mejor temporada con el Atlético. Pero LAFC, les decía yo, es el otro club que requiere de nuestra atención por lo bien que ha hecho las cosas. Y hoy les quiero hablar un poquito del aspecto que hay detrás del fichaje de un futbolista como Heung-min Son, que le puede ayudar mucho en lo deportivo. Un LAFC que tiene poco tiempo en la liga y que ya fue campeón, lo fue teniendo en sus filas a Giorgio Chiellini, lo fue teniendo en sus filas a Gareth Bale, que fue fundamental en aquel partido, en aquella final que gana el AFC, teniendo en sus filas a Carlos Vela, pero siguió buscando, tentó a Antoine Griezmann y terminó trayendo a Heung-min Son. Y ya comienzan a entenderse las repercusiones del fichaje de Heung-min Son. Una de las primeras, inmediatamente el jersey, la camiseta de Heung-min Son se convierte en la segunda más vendida en la MLS, detrás de, por supuesto, la de Lionel Messi. Se habla de que hay cerca de 400.000 surcoreanos en todo California y específicamente en Los Ángeles hay unos 200.000. Ya el primer partido que va a jugar LAFC como local frente a San Diego, ya debutó, Heung-min Son lo hizo en Chicago, la gente le aplaudió, algo a lo que dijo el surcoreano no estaba acostumbrado a que le aplaudieran fuera de casa, pero así pasa en la MLS. Cuando llegan las grandes figuras, lo entienden también las aficiones rivales y los premian con ovaciones. Pero para ese primer partido, estamos hablando de que los boletos más baratos, que a veces oscilan entre los 70 y los $80, están ya por arriba de los $250. Y en la tribuna central, cerca de $500 en la reventa. Más allá de esto, hay todavía otro impacto mucho mayor, en el que está pensando no solo el AFC, sino la MLS. Y era uno de los pasos que le faltaba dar a la liga. Cierto, traes a Leo Messi, abres los ojos de todo el mundo, pero luego hay mercados muy interesantes a los que vale la pena atacar. Y el mercado asiático es uno de esos, porque los partidos del AFC que se juegan a la hora de 7:30 local del oeste de los Estados Unidos van a quedar en un horario muy accesible en Asia y en Surcorea en específico, cerca de las 11 de la mañana. Para que hagamos una comparación, lo que pasa en Latinoamérica con la Premier League. A veces empiezan los partidos más temprano, pero los partidos de estelares, digamos, se juegan casi siempre sobre el mediodía a las 11 de la mañana en Latinoamérica, hablando de la Premier. Así que ese es un mercado que va a comenzar a atacar la MLS gracias a la presencia de Heung-min Son, y eso habla de todo lo que hay detrás de un fichaje más allá de lo deportivo. Son le va a abrir las puertas de del continente asiático a la MLS. En Surcorea han hecho varias encuestas y el 25% de los aficionados al fútbol, y me imagino que habrá aficionados de todos los grandes clubes de Europa, habrá aficionados del Madrid, del Barça, del United, de los tradicionales en Europa, del Milan, me imagino, pero un 23% de los aficionados en Surcorea al fútbol decían que su equipo favorito era el Tottenham. Algunos se quedarán con la lealtad a un equipo de Premier League que pueden
seguir viendo, pero otros seguramente voltearán los ojos a ver a un equipo de la MLS. Así que ese es un camino que está siguiendo la MLS que me parece muy acertado y que pueden también copiar otras ligas en desarrollo. Hay que tener el dinero para hacerlo, porque Heung-min Son le va a costar al AFC, con los incentivos que hay en su contrato, más de 25 millones de dólares. No son las cifras que se pagan en los clubes top de Europa, pero no son cifras acostumbradas para este lado del continente. Así que Heung-min Son no ha jugado todavía su primer partido de titular y ya el AFC hace caja con el coreano. Los reportes desde Inglaterra indican que Alexander Isak, el sueco del Newcastle, le ha dicho al club, le ha comunicado al club, a las Urracas, que no va a volver a jugar un partido con el uniforme del Newcastle. Si recuerdan, esta novela empezó hace aproximadamente un mes y medio. No los rumores, que ya estaban ya hace un tiempo, que Liverpool especialmente, también había sonado el Manchester United, quería buscar a Alexander Isak como alternativa al centro de la delantera. Pero hace poco menos de un mes el Liverpool hizo una oferta formal por Alexander Isak de 110 millones de euros. Recordemos que el Liverpool ha sido el equipo que más gastó en esta ventana, más de 300 millones de euros, pero que también vendió bien a Luis Díaz y ha salido de otros futbolistas por los que ha podido generar algo de ingresos. Esa oferta el Newcastle la rechazó, situando al futbolista en la órbita de los 140 millones de euros. Ojo, Newcastle lo pagó hace un par de temporadas por 70 millones de euros. Tiene sentido que si el futbolista ha ido evolucionando y se ha convertido en uno de los mejores delanteros de la Premier League, el club pida más. Ahora, para mí la cifra de 140 millones de euros claramente es un mensaje de no, es que no lo queremos vender, no es que seamos avariciosos, sino que queremos ponerle un precio que sea poco razonable para cualquier club en el mundo. Y el Liverpool se quedó por ahora de brazos cruzados, pero el que no se ha quedado de brazos cruzados, o bueno, sí, es Alexander Isak, que le ha comunicado al Newcastle que no va a jugar más. El problema es que, a diferencia de otras situaciones similares, a Alexander Isak no le queda 6 meses de contrato o un año de contrato. No es que se quiere ir ya y si no lo venden ahora el club va a perder porque se va a ir gratis. A Alexander Isak le quedan 3 años de contrato. Su contrato vence en 2028. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué debe hacer entonces un club como el Newcastle? Que quiere competir, que desde hace algunos años tiene una inversión árabe importante, que llegó para levantar al club, para otra vez hacerlo competitivo y que lo ha conseguido. Fueron a buscar un buen técnico, quizá el mejor técnico disponible que había dentro de los ingleses, Eddie Howe. Fueron a buscar grandes refuerzos, entre ellos Alexander Isak. Pero el futbolista dice que no quiere jugar más porque en su cabeza está ser futbolista del Liverpool. Yo les voy a decir lo que yo creo que va a pasar. Yo creo que Alexander Isak eventualmente va a volver a jugar con el Newcastle porque le conviene a los dos. Me parece que Newcastle no va a ceder a las presiones del futbolista sueco por lo mismo, porque le quedan 3 años de contrato y no va a bajar el precio como para que el Liverpool pueda acceder al futbolista. ¿El Liverpool estará dispuesto a pagar 140 millones de euros? Esa puede ser una opción. No la veo por ahora y creo que si el Liverpool no llega a esa cifra y el jugador tensa la cuerda, el Newcastle va a ser uno de esos pocos clubes en los últimos años que no da su brazo a torcer. Y yo, haciendo memoria, y aquí los invito a ustedes a que me la refresquen, la memoria, la mayoría de estos casos terminan con el futbolista saliéndose con la suya, con el futbolista yéndose al club que se quiere ir y tratando de mediar en alguna negociación, sacrificando algo de dinero en su parte del fichaje, sacrificando algo de dinero en su sueldo para que el club que lo va a comprar pueda poner ese extra y llegar al precio del club que vende. Pero este es un caso muy particular. Yo, el último que recuerdo, que sin llegar a este extremo de la rebeldía, el último que recuerdo fue aquella primera aproximación del Barça para fichar a Luis Suárez cuando estaba en su momento top con el Liverpool y que el Liverpool rechazó y al final se negó a vender. Se quedó una temporada más Luis Suárez y al final sí terminó siendo vendido al Barcelona. Pero fuera de eso, tenemos un montón de casos donde el jugador se ha salido con la suya. El Madrid lo ha hecho varias veces a la hora de presionar futbolistas o de contar con la complicidad del futbolista para presionar
al club. Lo hizo con Gareth Bale y lo hizo con Luka Modric, por ejemplo, del Tottenham, y lo ha hecho con otros futbolistas. Y no es el Madrid tampoco el único club. Pero claro, se requiere de un club grande para que el deseo del futbolista también vaya al extremo de forzar su salida y de enemistarse con el club que le paga. Yo creo que en algún punto van a empezar los clubes a sentar más precedentes. Y creo que este puede ser un momento ideal para sentar un precedente, porque estamos hablando de un futbolista que tiene 3 años de contrato. Se puede entender que el futbolista quiera otras cosas, pero también, y yo muchas veces en estas discusiones me pongo del lado del jugador, pero en esta, cuando al jugador le quedan 3 años de contrato, creo que la razón la tiene el club. Díganme ustedes qué opinan, porque me parece que es un tema que va a ser muy interesante dependiendo de cómo se decida. Si el Newcastle da su brazo a torcer, también sienta un precedente complejo, porque entonces los futbolistas recién llegados a un equipo, no es el caso de Isaac, pero insisto, le quedan 3 años, van a comenzar a exigir su salida y forzar a los clubes que les tienen fichados. Si Newcastle pone un candado, Alexander Isaac, la gran pregunta es, ¿será que el jugador está decidido a cumplir su palabra y no jugar más un partido con el Newcastle? ¿Y en qué va a desembocar eso? ¿Acción legal de parte del club? Creo que puede ser uno de los temas más interesantes de este mercado de verano. Y cierro con una nota que me llamó mucho la atención y fue Howard Webb, el ex árbitro y que hoy es jefe de los árbitros en la Premier League, que entrevistado por la BBC, dijo que quizá el VAR podría evolucionar y comenzar también a intervenir en las tarjetas amarillas. Como saben, el VAR por ahora interviene en penales o jugadas de gol, jugadas que creo que son las que menos, en las que menos se ha utilizado porque son las que menos ocurren, de mala identificación de un jugador, es decir, sacarle la tarjeta roja a un jugador cuando la falta la había cometido otra. Y bueno, eso, las expulsiones, los penales, jugadas de gol y en particular esa jugada. Y bueno, el fuera de juego cuando influye en una jugada de gol. Si es un fuera de juego normal y corriente, no entra el VAR. Y dice Howard Webb que quizá sea ideal empezar a ver amarillas porque terminan teniendo una influencia importante en el juego. Ojalá que no vaya por ese camino, porque ya tenemos un rechazo al VAR porque todavía la gente no entiende muy bien o los propios criterios del VAR no son lo suficientemente claros para que la gente esté contenta con cuándo entra y cuándo no. A diferencia de otros deportes, donde creo que es un poco más acotado la intervención de la tecnología. A mí siempre me ha gustado la idea del reto, del challenge, como se ha hecho en otros deportes que fueron pioneros en el uso de la tecnología para analizar repeticiones. Y creo que el caso de las amarillas no debería ser para que el VAR entre por defecto, para que entre por sistema, porque imagínense que el VAR tenga que ir a juzgar todas las amarillas de un árbitro y llamarlo porque les parece que fue amarilla y no fue sancionada o que la amarilla que sacó el árbitro fue exagerada. Me parece que entraríamos en un caos total. Pero se le puede dar, más allá de entrar en las jugadas de gol, que creo que son las más importantes, se le puede dar a los entrenadores la posibilidad de retar una jugada por tiempo. Una sola por tiempo. No acumulables. No retaste una jugada en el primer tiempo, solo tienes un reto para el segundo tiempo. Se va a utilizar menos el VAR y también creo que se le va a dar más interés y se le va a agregar otro factor emocional y otro factor hasta mental y estratégico, como pasa hoy con los cambios y en las ventanas de cambios, a los entrenadores. Y creo que el beneficiado en todo eso va a ser el aficionado, porque creo que le daría mucho más dinámica al uso del VAR y tendría también otro cariz. Ya no es solamente la implementación de la ley, ya no es solamente que los árbitros decidan, también tiene que haber una decisión en el medio del entrenador, de jugársela, de decir, sí, yo estoy tan convencido de que esto está mal, cobrado, que voy a ir por ese reto. Pasa en otros deportes y creo que funciona y me parece que sería muy bueno ejecutarlo en el fútbol. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme también su opinión aquí en los mensajes de YouTube, también si quieren hacerlo en los mensajes de Spotify. Poco a poco vamos comenzando a recibir también mensajes en esa plataforma. Gracias a todos por su feedback, me encanta. El otro día decía por aquí, ¿quieren que hable de la boda de Cristiano? Y me decían, no, por favor no conviertas esto en un podcast de farándula. No va a pasar. A mí me gusta que este sea un podcast donde tocamos temas serios, no necesariamente que no nos podamos divertir, que no podamos tocar también temas que al final no son necesariamente de vida o muerte en el deporte, pero me parece que
creo que estamos todos contentos con que se mantenga así. Pero me encanta recibir sus mensajes y me encanta que ustedes opinen sobre los temas que tocamos aquí en Cortita y al Pie. Así que los dejo, los invito a suscribirse al canal si no lo hicieron todavía, porque de lunes a viernes tenemos Cortita y al Pie y nos queda uno para terminar esta semana, así que los espero mañana. Cortita y al Pie.